Partieron, estamos comenzando nuestro tercer capítulo de podcast. Sí. Hoy es 7 de enero. Está de cumpleaños nuestro DJ Brócoli. Ahí un feliz cumpleaños para ti. Aplausos. Aunque la realidad no es 7 de enero. Bueno, sí, cuando lo escuchen es 7 de enero. Pero lo estamos grabando antes, así que bueno. Sí. Pero es parte divertida de todo esto que nosotros hacemos. Queremos ser lo más transparente posible y por eso hemos puesto a nuestros podcasts diferentes. Sí. Porque queremos mostrarnos cómo somos. Ahí vamos a estar mostrando. Hay algo que decidimos aquí con el equipo y de producción, y son muchas personas pensando detrás de nosotros. Sí. Y dijeron, todos los cierres de los capítulos van a ser sorpresa. Es decir, que no sabemos cómo va a terminar este capítulo. No sabemos lo que va a pasar en cada episodio. El último episodio del podcast nos quitaron los micrófonos antes de terminar y quedamos así. No sabíamos qué iba a pasar. Bueno, y DJ Brócoli ahí también nos pone un poquito de su flow, ¿no? Hoy, a propósito de eso, Bastón dijo flow. Delante el pastor se puso a rapear acá, fuera de cámara. Yo. Y yo dije, ¿habrá alguien ahí que nos esté viendo, escuchando? Oh, sería genial. Que sea un rapero, o idealmente cristiano, y que pueda inventarnos una intro rapeada. Estaría bueno, genial, ¿no? Diferente. Yo no voy a hacer nada diferente. de eso, pero si tienes el talento y el don, por favor, bendícenos con una canción de Diferente del podcast. Escríbanos, allí pueden escribirnos por el YouTube los comentarios o Spotify, por donde prefieran. Y obviamente nosotros te vamos a hacer el marketing de la canción. Sí, ¿no? Ahí le hacemos la mención. Por ahí Jesús, qué sé yo, tiene que ser muy espiritual. No, pero diferente. Y yo quiero también hacer una aclaración. No sé si está de acuerdo conmigo. Este podcast no es un podcast cristiano. Somos cristianos haciendo podcast. Exacto. No estamos orientados y quizá a lo mejor les va a molestar lo que vamos a decir muchas veces, pero la realidad es que no estamos pensando en que nos escuchen los cristianos, sino queremos que nos escuchen los no cristianos, y este es un podcast de cristianos para los no cristianos. Sí, bueno, en general, quien quiere escucharnos, así que abiertísimo. Abierto a todo público. Y gracias también a los que ya nos han estado escribiendo, los que se están contactando por las diferentes redes, por ahí también me llegó un audio. Les encantó el contenido, así que buenísimo y gracias. La idea es que se suscriban, idealmente suscríbanse en YouTube, síganos en Spotify, también ya deberíamos estar saliendo en Apple Podcasts, Google Podcasts y bueno, y todas las redes de podcast conocidas. Así es, y probablemente en marzo vamos a estar haciendo nuestro podcast en Buenos Aires. Es probable. Probablemente. Y más adelante un podcast quizá en Cali, Colombia. Quizá haya algo por ahí, ¿verdad? Sí, vamos a tener que hacer algo por esos lados. Pero bueno, continuamos. Empezamos. Otro fondo. Otro totalmente distinto. Sí. Pero siempre diferente podcast, ¿no? Sí. Y, para comenzar, vamos a ir ya con la intro, pero recuerden que todos los episodios son traídos gracias al auspicio de Global Care, que nos apoya con esto. Gracias a Global Care, también INC. International Network of Churches. Sí, muy bien. Y, por cierto, Estudios Cap Church, que infaltable, la técnica, por cierto, que hacen un trabajo increíble. Gracias, chicos, por todo lo que hacen por nosotros. No sería posible sin todo lo que ellos hacen. Así que sin más preámbulos, vamos ahí a la intro y comenzamos nuestro podcast de hoy. Ok, estamos de vuelta, ya empezamos con este episodio, tercer episodio, feliz año nuevo, ya estamos en el 2023. 2023. Viajamos al futuro para estar con ustedes. Yo ya vi la segunda de Avatar, que estuvo buenísima.
Yo sigo usando Adidas, no sé por qué, pero bueno. Buenísima, James Cameron, como siempre, ahí mostrando lo suyo. Muy buena película. Bueno, felicidades, feliz año nuevo. Espero que hayan tenido un año nuevo genial con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Pastor, no sé. Oye, se nos viene un 2023 espectacular, sí. Espectacular. Dios nos ha hablado tantas cosas del 2023 y nos gustaría compartirla con todos ustedes, así que les pido que nos sigan escuchando en el 2023 porque sí, obviamente tenemos mucho contenido de revelación profética. Ajá. Y de las cosas que Dios está haciendo en el mundo a través de millones de personas que están sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero sí, hoy tenemos un tema particular, ¿no? Sí, estamos siguiendo con los códigos de CAF. Ya vimos el primer código, que Jesús es el centro, el principal código para arrancar sí, todo lo que hacemos y todo lo que, ¿verdad? El segundo fue fe audaz. Fe audaz. Cuando la fe es llevada al otro nivel. Al otro nivel. Y ahí la técnica, por cierto, no deja de ser. Y ahora, nuestro tercer episodio, tercer código, vamos a estar hablando de honra. La honra. Oye, me pasó un tema con eso. A ver. Estábamos en Brasil y en el idioma portugués no hay traducción para honor, ¿no? Es honra, o al revés. Sí, no hay honor. Entonces, la palabra honra que se usa allá y honor es la misma cosa, la traducción. Creo que en inglés es muy similar, ¿no? Sí. Entonces, era muy difícil explicarle en el portugués a los que sí, conocen esa cultura y tienen la cultura de la habla portuguesa, la diferencia entre honor y honra. Y me acuerdo que estaba predicando yo acerca de esto y todos me miraban así como pensando qué estaba diciendo, qué estaba hablando, ¿no? Como medio perdido, porque claro, al traducirlo al portugués... Solo hay una palabra para exacto, existe una sola palabra. Y no existen, como en el lenguaje español, que tienen las dos y que separan, ¿no? Las dos sí, cosas, honra y honor. Sí. Aunque bueno, ¿no? Tienen raíces similares, sí, pero la semántica es muy similar, sí, pero para la interpretación nuestra en el español es distinto, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa en el inglés, que hay algunas palabras que tienen dos sentidos, como pursuit, por ejemplo, que es perseguir, pero también se puede traducir como persistir, pursuit. No, pero en chileno, digo ya, en el español son dos cosas distintas, se traducen distintas, porque la gramática nuestra tiene más palabras, está más enriquecido el lenguaje, ¿no? Sí, me gusta, quiero mencionar la frase que usamos en nuestro código, que es honra, ¿verdad? Nuestro tercer código, que estamos en nuestra serie de los códigos de CAF Church, por cierto, pero queremos ampliarlo para que todos también puedan integrarlo a sus vidas, independiente de la iglesia en la que participen, si no estás viendo de otro lado también o no vas a ninguna iglesia. Estos son principios, ¿verdad?, que te pueden servir a todo el mundo. Para la vida en general, así que buenísimo si esto te puede también servir. Y sé que a muchos ya lo ha hecho porque nos han escrito ya diciéndolo. Honra, ¿verdad? Yo tengo acá, anoté... Sí, lo tenemos acá, dice, damos valor a las personas. Sí, damos valor a las personas, lo anota acá también. Creemos que la honra provoca que Dios obre milagros y para ello creamos un ambiente de honra. Un ambiente de honra. ¿Y por qué hablamos de esto en nuestra iglesia? Porque cuando Jesús dice la palabra que llegó a Nazaret... dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Ajá. No pudo. O sea, estamos hablando de el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios creador de todo lo que existe, el alfa, la omega, el principio, todos los adjetivos que pueda tener el Señor. Sí. Y dice que cuando llegó a Nazaret no pudo hacer ningún milagro. No dice que no quiso. Claro. Dice que no pudo porque no había honra. Y ahí es donde sale la famosa frase que Jesús utiliza y dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los suyos, dice, entre su familia. Porque la honra es la que provoca que los milagros ocurran, imagínate. O sea, si en una iglesia o en una familia, en una empresa, en un negocio donde tú quieras aplicar este concepto, no hay honor, no hay honra, tampoco hay respuesta de parte de Dios. Dios no pudo hacer un milagro en un ambiente o en una atmósfera donde no había honra. Sí, y nuevamente se cumple un principio ahí lo que usted está diciendo, porque lo decimos de esta forma, no es que Dios no pueda hacer un milagro, Dios puede hacer milagros instantáneos sin ningún problema, lo hemos visto cientos de veces, o miles quizás,
pero no tiene que ver con el poder de Dios, sino claro. que tiene que ver con la honra del pueblo, la honra de la gente. Claro, porque nosotros somos los que limitamos a Dios, porque obviamente Dios se mueve, entendiendo esto, Dios se mueve bajo principios. O sea, la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, hay un principio que está establecido. Dios no va a saltar los principios que Él estableció. Sí. No va a pasar, aunque tiene el poder para hacerlo, pero en su carácter, ¿no? Y en su personalidad, Él no va a transgredir algo que Él mismo dice. Me acordé justo del último mensaje que, uno de los mensajes que predicó, uno de estos domingos que lo mencioné en el episodio pasado, porque usted nos hablaba, ¿verdad?, de que de la pelea de Jacob con el ángel. Ajá. Y no es que, obviamente, que un ángel no pueda contra Una persona. Claro. ¿Verdad? Hay ejemplos bíblicos donde ángeles batallan contra miles, ¿cierto? Sí. Sin problema. O sea, un ángel, dice la Biblia, mató 185,000 personas en una noche. Claro, pero este ángel o desconocido, como decía la otra versión que usted tomó, que batalló con Jacob hasta el alba, o sea, hasta que amaneciera, tuvo problemas con una persona, uno contra uno, ¿verdad? Sí. Y nuevamente no significa que el ángel no tuviera el poder para batallar contra una persona, ¿verdad? Un poder superior a una persona, sino que, claro, Dios, si no es que, usted lo dijo de esta forma, sino es que Dios permita ciertos parámetros donde uno pueda vencer. Exacto, no es que la Biblia dice que el ángel le dice a Jacob, ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. No es que uno venza a Dios, es que hay un principio, hay una regla que Dios establece en la que nos dice, ya, ok, si tú rompes esto o pasas este nivel, tú me vas a vencer. O sea, es como cuando yo luchaba con Uriel, cuando Uriel era chiquitito, 2, 3 años, y jugábamos la lucha libre, ¿viste? Mi esposa se molestaba mucho por eso, pero me encantaba a mí luchar con él. Y de pronto él me agarraba el brazo y me decía, ¡guau! Y me tiraba al suelo. Y yo hacía que me vencía. Claro. ¿No? Entonces, a veces, claro, Dios tiene principios. Sí. Dios no permite que los principios que Él establezca, nosotros los podamos saltar. O sea, tenemos que pasar por ellos. No va a pasar por su propia palabra, la que Él ya dio. No, Él dio una palabra y Él va a cumplir esa palabra, aunque Él quisiera, porque está escrito. Y pudiera. Exacto, Él podría, pero tendría que romper con su personalidad, con su carácter, ¿no? Sí. Con su integridad. Dios no lo va a hacer. Entonces, la Biblia dice que Jesús va hasta Nazaret, el pueblo que lo vio crecer. Jesús no nace en Nazaret, obviamente Él nace en Belén, Belén Efrata, casa de pan significa Belén, y luego Él hace toda su infancia y su juventud, su vida, la hace en Nazaret. Por eso le dicen el nazareno, no nazareo, ojo. Sí, distinto. No es lo mismo, son dos cosas. El nazareo es un pacto y un voto de no cortarse el cabello, no beber y un montón de cosas. Jesús era de Nazaret, el nazareno. Entonces todo el mundo lo conocía. Sí. Era el hijo de María y el hijo de José, el carpintero. Sí. No es carpintero de ahora. Los carpinteros antiguamente eran los que hacían las casas. Era otro tipo de trabajo, ¿no? Y Jesús era el hijo del carpintero. De hecho, cuando Él llega hasta allá, llevando el mensaje del reino y quiere orar por la gente comienza a decir, oye, ¿este no es el hijo de la María? Sí. ¿No son sus hermanos tal y tal? No está su hermano ahí, Jacob, y está su hermano, porque María tuvo más hijos, ¿no? Claro. Y no están sus hermanos por ahí también. ¿No este es el hijo de José? Sí. Y dice que ahí no pudo hacer milagro. Claro. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros como iglesia, Claudio, la atmósfera de la honra? Sí. Es fundamental. Nosotros somos una iglesia que se mueve en el poder sobrenatural del Señor. Creemos mucho en el poder sobrenatural de Dios. Y creemos que Dios puede usar a cualquiera. Sí. No necesariamente la imagen del pastor es como el faraón de la iglesia, ¿no? Que está todo así, todo piramidal. No. O sea, nosotros creemos en el potencial de todos. Sí. Todos tienen diferentes dones, todos tienen diferentes llamados. Las personas, Dios las usa dependiendo del potencial que traen. Y creemos que ese potencial puede ser usado en cualquier minuto, en cualquier momento. Pero para que eso ocurra, necesitamos tener una atmósfera de honor, de honra.
Sí, y yo buscando un poquito sobre esto, me gustó la asociación que hay bíblica, por lo menos en el Antiguo Testamento, que es donde más se utiliza la palabra honra. Por cierto, que es una cultura que tiene el pueblo judío, ¿cierto? Muy arraigada desde el Antiguo Testamento. Y me gustó ver que honra en el hebreo es kaved o kavad, que es un derivado de kavod, ¿verdad? De donde sacamos como el peso de la gloria, sí, cuando habla la Biblia, ¿cierto? La gloria de Dios, es decir, algo pesado, algo que trae peso. También se puede traducir, en algunos casos se traduce como gloria, de hecho, en vez de honra. O algo distinguido, un reconocimiento, la honra, ¿verdad? Y me encantó saber de que honra tiene que ver también con la gloria, ¿cierto? Hay una gloria que habla la Biblia que se le fue dada a los hombres, obviamente no es la de Dios, pero sí nosotros lo traducimos, o la mayoría de las versiones lo traducen como honra en ese sentido. Y yo anoté algunos puntos que me gustaría que los pudiéramos desglosar, Pastor. Ok, dale. Honra, ¿verdad? Primero, para mí, y imagino que pensamos igual, es la honra a Dios. O sea, eso sería lo primero, ¿cierto? Obvio. Honrar a Dios por sobre todas las cosas, el gran mandamiento. Sí, la Biblia describe que debemos honrarlo hasta con nuestros bienes. Sí. O sea, con todo lo que tenemos, honrar a Dios. ¿Qué significa honrar en el fondo? ¿No? Que sí. Es como reconocer la preeminencia que tiene esa persona. Yo puedo honrarte a ti reconociendo que tú eres mayor que yo. El mayor bendice al menor, dice la palabra. Y yo enseñaba esto hace un tiempo, que a veces pensamos que en la iglesia en general se usa mucho el concepto, voy a honrarte, hermano, quiero bendecirte y darte algo. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, siempre he criticado ese concepto de decir, quiero bendecirte con una ofrenda. Yo digo, perdón, no. Las ofrendas son para los reyes y yo solamente tengo un rey. Yo jamás te voy a bendecir a ti con una ofrenda. Te voy a dar algo, pero no va a ser nunca el concepto ofrenda, sí. Porque la ofrenda se la tengo que dar yo a mi rey. Solamente tengo un rey. Jesús es mi rey, no hay otro. Entonces, si yo te doy una ofrenda a ti, sí. Por mucho que tú seas alguien importante, si yo le digo, uso el concepto ofrenda, sí. Yo estoy asumiendo que tú eres mi rey, porque las ofrendas son para los reyes. Sí, o los sacerdotes que traen ofrendas a Dios, ¿verdad? Tiene que ver con el sacrificio. Exacto. Es diferente el concepto que la Biblia habla de la ofrenda para los santos, que tenía un propósito de enviar dinero para que el reino o el mensaje del reino continuase. Sí. Pero siempre bajo la misma primicia, para que el reino se extendiera, sí. Es que se ha dado una ofrenda para los santos. Pero hoy en día en la iglesia se usa mucho eso. Viene un líder o alguien que hace algo, o un predicador, y se le da una ofrenda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Teológicamente está mal, porque la ofrenda tiene que ver, es la gratitud de mi corazón entregada a mi rey. Sí. Yo tengo un solo rey, perdón. Su nombre es Jesús. Sí. ¿No? Ahora, cuando hablamos de esa honra, es reconocer que tú eres importante para mí. Sí. Yo pensaba, lo explicaba de esta manera hace un par de tiempo atrás. De pronto yo miro tu zapato y digo, wow, están rotos tus zapatos. No es que Claudio tenga los zapatos rotos, estoy dando una alegoría, ¿no? En realidad estás sin zapatos ahora, ¿verdad? Pero imaginemos que estás con sus zapatos rotos y yo miro tus zapatos y voy y te compro un par de zapatos. Yo no te estoy honrando, yo estoy supliendo una necesidad. La honra va más allá, es otro nivel. Es cuando yo miro y veo que tienes un lindo par de zapatos, yo te compro unos mejores. Y te estoy honrando no porque tú lo necesites, no es una necesidad. A veces confundimos ese concepto. Pensamos que la honra es suplir una necesidad. Eso se llama, escuchen lo que voy a decir, y quizás les va a molestar a mucho lo que voy a decir, pero eso se llama limosna. Limosna es suplir la necesidad de alguien. Honra tiene que ver con otro principio, es otro concepto. Sí, de hecho me gusta, lo mencionamos al principio, o sea, la frase para nosotros en el código es que damos valor a valor, exacto. La honra es dar el valor que la persona merece. Sí. No necesita, merece. Buenísimo eso. Es distinto. Mira lo que dice, y te lo quiero leer, y quizá en esto vamos a hacer un poco de explosión craneal, ¿no? Proverbios 25:2. Mira lo que dice, Claudio. Gloria de Dios, kavod, peso, ¿no? Sí. Gloria de Dios es encubrir un asunto.
Sí, ocultar un asunto. Mira, no sé si me están siguiendo con la tacita. Es como esconder esto. Yo lo escondo. Eso es gloria de Dios. Sí, para los que nos ven por YouTube, si nos están Bueno, escuchando, sí. no. Estoy escondiendo, para los que no solamente lo escuchan, estoy escondiendo una tacita, un jarro bajo la mesa. Ya no se ve. La Biblia dice que esta es la gloria de Dios. Esconder un asunto. Es gloria de Dios. O sea, Dios solamente puede hacerlo porque Él tiene la autoridad y el peso. ¿Te entiendes? Sí. Pero mira lo que dice Proverbios 25. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero, dice, hay un pero. Me encantan los peros en la Biblia. Buenísimo. Siempre que haya... Esto aparte, siempre que encuentres un pero en la Biblia, tienes que hacer un stop y escudriñar, porque detrás de un pero siempre hay una revelación. Siempre hay un rema o una profecía oculta. ¿Ya? Dice, pero honra del rey es escudriñarla. Escucha, lo repito. Gloria de Dios es esconder un asunto. Sí. Pero honra del rey es escudriñarla. Es decir, es buscar dónde indagar, está. meterse, Exacto. buscar, sí. Cuando tú comienzas a escudriñar la escritura y encuentras algunos tesoros ocultos de la Biblia, que hay muchos, entre comillas, mucha palabra está oculta ahí, esa es una honra. ¿Por qué? Porque eso te posiciona delante del Señor y Dios honra a los que le honran. Entonces, cuando tú buscas un misterio en la palabra, la misma palabra te trae de vuelta honor frente a los demás. Sí. ¿No? Y Dios, cuando nosotros lo honramos o nosotros le damos el valor a Dios en la intimidad, Dios nos honra después públicamente. Así es, buenísimo. Fíjate que una de las razones más comunes por las cuales la gente sale de una iglesia es porque no se le reconoce la labor o la función que cumple, porque nos injertaron un pensamiento, nos inyectaron una idea equivocada, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Entonces todo lo que la gente hace en la iglesia es anónimo, es en total anonimato. Y es malo cuando tú recibes el reconocimiento de algo que hiciste. ¿Cuándo es malo? Cuando tú buscas ese reconocimiento. ¿Cuándo es bueno? Cuando alguien te lo reconoce. Sin que tú lo pidieras. Exacto. Claro. Y atmósfera de honra es eso. Sí. Yo siempre le enseño a los líderes aquí en nuestra iglesia, den gracias. Demos gracias. Yo llego, por ejemplo, hay gente en nuestra iglesia que tiene un llamado increíble. Ellos son servidores, les encanta servir. Y tenemos gente que de pronto yo a veces llego al cine en el que estamos hoy y están limpiando los baños. Y yo entro y les digo, wow, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Porque no está Dios, entre comillas, usando el baño, lo vamos a usar nosotros. Sí. Y al honrarnos a nosotros, honran a Dios también. Muy bueno. ¿Se entiende, no? Sí, totalmente. Entonces, cuando en una iglesia tú logras establecer ese principio de honra, no solamente la iglesia, en el hogar también pasa. Cuando los hijos honran a sus padres, dice la Biblia que cuando honramos a nuestros padres serán alargados nuestros días de vida. Sí. O sea, les vamos a regalar el secreto de la juventud para que sean alargados tus días. Honra padre y madre para que te vaya bien. Sí. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien tienes que honrar papá y mamá. Sí. ¿Y qué significa honrar al papá y a la mamá? Es darles valor, el valor darles que valor. ellos merecen. Exacto. Sí. Reconocerlos, lo que estábamos hablando recién. Buenísimo, tiene que ver con reconocimiento, con distinguir a una persona, tiene que ver con, cuando leía lo de peso también pensaba, esta persona trae peso consigo, o sea, carga algo importante. Exacto, o sea, lo que dice vale la pena escucharlo. Claro. ¿Me entiendes? Cada consejo que tú escuchas de alguien que tú honras, por ejemplo, con mi pastor, yo lo llamo y le pregunto algunas cosas, le digo, mira, Ashley, pasa esto y esto, y me da un consejo, para mí tiene tanto peso que aunque viniesen 100 personas a decirme algo equivocado,
yo voy a escuchar lo que para mí el hombre que honro es la persona que tiene esa voz de Dios, ¿no? Sí. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, no, y está buenísimo. Y de hecho, bueno, usted lo mencionó, yo lo tenía acá como en los puntos de la honra. Primero la honra a Dios, que ya lo mencionamos, y tenía segundo acá la honra a los padres y a las al padre y a la madre, ¿verdad? Como usted también lo dijo, que el primer mandamiento con promesa, como dijo Jesús en Marcos 7. Tenía también honrar a la familia y tenía que ver también con lo que mencionó, honrar a la esposa o al esposo, honrar Te maté a los todos hijos. los puntos en unas cuantas frases que usé. Bueno, ya no tenemos más que hablar. Bueno, se acabó el episodio. No. Oye, honra es para largo. Sí, larguísimo. O sea, cada punto podríamos detener. Sí, ¿no? podríamos estar un mes hablando solo de esto. Y todo esto está, por cierto, en la palabra de Dios. No son ideas nuestras o algo que se nos ocurrió. Honra en la familia, esposo, esposa, hijos, ¿verdad? Encontramos en Efesios 5:22, Efesios 6:4. Me gusta mucho ahí mencionar el tema de los versículos. Y tenía otro punto, pastor, que no sé si igual lo comparte conmigo, es honrar el llamado o el propósito que Dios nos ha dado, que ya tiene que ver con otra línea, ¿verdad? De la honra. Pero también tiene que ver con lo que tú decías al principio, el kavod, la gloria. Tiene que ver con cuánto pesa el llamado de Dios en tu vida. Jeremías dice, más fuerte fuiste que yo, y hay una versión que me encanta que dice, y me derrotaste. Hay otra versión que dice, me venciste. Sí. Pero me derrotaste me suena como a una batalla donde te das por vencido y estás en la lucha libre y tienes que golpear la mesa y decir, lona, me rindo, y ahí el juez tiene que detener, ¿no? la lucha, porque en el fondo pasa así. Se está rindiendo. Sí, fíjate lo que dice. Buenísimo. Más fuerte que fuiste que yo. Y me venciste. Y me derrotaste. Wow. Entonces, cuando hablamos del llamado, de honrar nuestro llamado, tiene que ver con cuánto vale nuestro llamado. Sí. Qué valor le asignamos al llamado. Y cuando tú algo le asignas, por ejemplo, yo te pongo un caso, un celular. Hoy día parece una torpeza, pero cuando recién lo compramos, a todos nos pasa. Tiene un valor. Lo cuidamos, pero un montón. Le ponemos placas, le ponemos estas cositas de protección, ¿no? Y andamos pendientes que no se nos caiga, que no lo aplastemos. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya va perdiendo un poco el valor porque se hace demasiado habitual. Y ya estamos mirando al que viene. Al mirar el que viene, va perdiendo un poco el valor. Sí. ¿No? Y así también pasa con el llamado de cada uno de nosotros. Si tú tenías un llamado para ser pastor, por ejemplo, y tú comienzas a perderle el valor a ese llamado, tú también lo deshonras. Y ya no le pones la importancia que merece aquello a lo que tú has sido llamado. Eso es súper fuerte. Una vez escuché una frase que es más o menos así, es como, tenemos que aprender a vivir al nivel del llamado que tenemos. Exacto. O sea, nosotros ajustarnos a ese... Subir, no que el llamado baje, por decirlo de esa forma, ¿cierto? Exacto. Y pasa en todo orden de cosas, no solamente en lo que tú dices públicamente, sino en lo que haces en la intimidad, en el secreto, ¿no? En ese lugar donde nadie te ve, donde cuando estás solo, y allí tienes que honrar tu llamado. Como el versículo que decía, nuestro Padre que nos ve en secreto nos recompensará, nos honrará públicamente. Está. Muy bueno, sí. ¿Se entiende? O sea, Dios va a honrar primero a aquellos que le dan honra, ¿no? Que le dan valor. Dios le va a dar valor a tu vida y a tu llamado dependiendo del valor que tú le des a Él. Proporcional. Exacto. Entonces, pero también hay otros niveles de honra que, como tú decías, ¿no? Honrar a nuestros padres, honrar a nuestros hijos, honrar nuestro llamado, honrar a nuestros líderes. Sí, igual lo tenía, de hecho, como cuarto punto, la honra, puse acá a los pastores o a los líderes. Sí, para que no se quejen, dice. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Sí. Wow. O sea, cuando tú honras, una persona que tiene ese principio intrínseco en su vida, de honrar, por ejemplo, ya no se usa mucho, pero antiguamente se usaba bastante, de abrir la puerta. Claro. Pasa usted primero. El usted. Sí, se usa poco. Se usa poco. Hoy día se usa más el tú y tratamos de aprovechar o de abusar de eso, pero eso también te trae un principio de honra. Hoy día el enemigo se ha encargado de
trastocar tanto los principios y los valores que finalmente las personas terminan perdiendo el respeto y el valor por todo. Y cuando tú pierdes valor por todo, tú terminas solo. Porque es necesario que uno reconozca liderazgo en alguien y honra a alguien. Es parte de los principios. ¿Por qué? Porque hay otra ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando tú honras, tú recibes también honra. Yo siempre he creído muy fuerte, todo lo aplico en el mismo principio. Siempre he creído en la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. O sea, cuando se refiere a todo, es todo. Por eso yo honro mucho para poder recibir honra también. Sí. Y yo vivo en una vida, una atmósfera de honra permanente. Mis hijos ya están grandes, tengo mis nietos. ¿En serio? Sí, tengo ya el tercer nieto, ya viene en camino. Ya, a ver, ya nació. Ya nació, porque acuérdate que estamos grabando para el año que viene. Ya nació, ya estamos está. En el futuro, sí. Ya está. Tiago se llama mi nieto. Entonces, cuando tú miras esos principios, por ejemplo, mis hijos me dicen usted. Y no es porque yo les haya exigido, hoy día son personajes grandes, ya Uriel es el director ejecutivo de nuestro movimiento, Romina es la encargada de producción, Romina es ingeniero en comercio internacional, Uriel está estudiando su segunda carrera en ingeniería en finanzas, son personajes, ¿no? Y nunca les exigí, pero ellos por un tema de que en nuestra casa hay honor, ellos siguen honrando. Sí. Exacto. Y sabes que es tan maravillosa la honra, es tan hermosa, porque genera una atmósfera tan linda en un hogar. Hablemos de la casa, ya no hablemos de ministerio ni de iglesia. Hablemos de la casa, de lo que se vive en una casa en la que hay honra. De esperar, en detalles, son detalles, de esperar a que todos estemos a la mesa para comer. De el usted. Es algo tan lindo que se ha ido perdiendo. Sí, bueno, tienen que ver con muchas cosas, ¿cierto? Los tiempos han cambiado de todo, pero entiendo perfecto a lo que se refiere y bueno, personalmente también lo he vivido en mi familia, creo, como lo está mencionando, con mis padres, siempre ha sido de esa forma, somos 6 hermanos y siempre se nos inculcó eso y obviamente tiene que ver con lo que usted decía, o sea, nos dejaron un ejemplo de esta honra y una vez escuché también algo similar de lo que hablamos sobre los líderes, que la unción que tú honras es la unción que también recibes. Wow, sí, eso es muy potente. Entonces, si tú reconoces que hay en tu líder, si tú perteneces a alguna iglesia, o tu padre tal vez, tu líder, también tu guía, si tú reconoces la unción que hay en esa persona, también es lo que va a caer sobre ti. Es como el salmo, ¿verdad? Es como el óleo que desciende sobre la barba y baja hasta las vestiduras. O sea, la unción que honras es la unción que heredas. Esa es la frase que por lo general usamos. La unción que tú honras es la unción que heredas. Entonces, cuando tú honras la unción en alguien, entendiendo que la unción es el favor de Dios potenciado sobre una persona, ¿no? Y a veces nosotros no honramos esa unción, pero queremos el privilegio o las garantías que tiene esa unción. Y no es así, no funciona así. Dios es un Dios de tantos principios. Fíjate que el hombre ha complicado el acercarnos a Dios de tal manera que no lo conocemos como es. No conocemos realmente a Dios. Dios es un Dios que estableció ciertas normas, ciertos caminos, ciertos principios y que debemos transitarlos. Es parte del reino. Y uno de esos principios fundamentales tiene que ver con el honor, con dar honra. Honrar hacia arriba, honrar hacia abajo. Es transversal. Y honrar hacia los costados. Sí, totalmente. Así nos están diciendo que nos queda poco tiempo, ya estamos como sobre la marcha. Bueno, pero yo está instalado, sí, está muy bueno el tema, Pastor. Sí, es que está genial porque cuando tú entiendes esos principios de la honra, tú te vas dando cuenta de que hay cosas que has dejado de hacer por moda, por muchas cosas, pero también te das cuenta que tú miras a tu alrededor y no estás recibiendo honra.
Porque en algún momento de tu vida rompiste un principio. Dejaste de darla. Exacto. Y automáticamente dejas de recibirla. Sí, y fíjate, importante, damos honor, damos valor a las personas. Sí. Damos valor a las personas. Ese es el concepto de honra, Sí. de darle valor a la gente. Me gusta que es transversal. O sea, no estamos diciendo damos valor, no sé, a los pastores. No. ¿Cierto? No, esto es transversal. Siempre De es arriba así. hacia abajo, Exacto, de abajo hacia exacto. arriba, a los lados, todo como usted bien lo dijo. Me encanta que es así. Sí. Agradecer lo que sirven Ujú. y los que te sirven. Sí. Yo hace años atrás escuché una frase, no recuerdo de quién, que dijo, debemos aprender a ser libres de la gente para servir a la gente. Y la libertad con la gente tiene que ver con sacarnos prejuicios, en realidad. En arrancarnos de la cabeza ciertos pensamientos que como que la gente me tiene que servir porque soy el líder. No funciona así. El líder está para servir. Jesús vino y mira qué tremendo ejemplo de servicio que Él les preparó la mesa a los 12 y antes de servirle la comida y cenar con ellos, lavó sus pies. Sí. Que era lo que hacía un siervo en ese tiempo. Claro, recibía cuando alguien había tenido una caminata larga, Sí. y antiguamente existía en Israel que no había asfalto, ni existían las micros, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Dice la Escritura que cuando los discípulos llegan, Él lava sus pies para que descansen Sí. de otras polvo y otras cosas de sus pies. Sí. Y Jesús, wow, Sí. el Jesús que nosotros servimos, el alto, el sublime, todas las cualidades de Dios, haciéndose siervo hasta la muerte, dice la Escritura, Sí. se humilló y lavó los pies de sus discípulos para honrar la labor de sus discípulos, No, eso está gigante. para honrarles. Sí. Así que el principio más importante, pero todos son importantes, pero Y nos dejó el perfecto ejemplo. O sea, lo que me gusta de esto, pastor, es que Dios lo dice, Dios lo habló, pero también lo mostró a través de su Hijo Jesús. O sea, Filipenses 2, ¿cierto? Él siendo igual a Dios, siendo la forma de Dios, no escatimó el tuvo ser igual a Dios como como cosa que aferrarse. se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se entregó a sí mismo. Sí, tal cual. Y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Oye, yo no sé si ustedes están, no sé si ustedes serían capaces de hacerlo, pero yo quiero que le demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo allí donde tú estás. Ponle las palmas ahí, DJ. Wow, Jesús, gracias. Extraordinario el Señor, extraordinario. Tremendo. O sea, el ejemplo más grande de humildad, de honor, nos da nuestro mismo Señor en la cruz, en su servicio. Sí. Yo recuerdo cuando Pedro vuelve después de haber negado al Maestro. Jesús muere, resucita y Pedro vuelve a pescar, dice la Escritura, y Jesús le prepara un pez. Sí. Oye, Le prepara el desayuno. Le prepara un desayuno. Es increíble el corazón de Jesús. Es increíble que en vez de reprochar a Pedro, de enojarse con él, la Biblia dice que le prepara desayuno y le hace un pez asado. Y luego que terminaron de comer, le hace una pregunta: ¿me amas, Pedro? 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y él dice: sí, Señor. Y la última vez, entristeciéndose, dice: sí, Señor, tú sabes. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Buenísimo. Pastor, no sé, creo que con esto cerramos el ejemplo perfecto de honra. Es el mismo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Que tomó forma de hombre. Mira cómo nos honra. Increíble. Nos da tanto valor, que el Señor toma nuestras vidas y el valor que nos asigna es tan increíble que paga el precio por nosotros. Y el mayor precio que una persona puede pagar es una vida a cambio de otra. Sí, no teniendo que hacerlo, no siendo su obligación en un sentido, ¿verdad? Lo hizo por nosotros. Así que el perfecto ejemplo de honra está en Jesús, podemos mirarlo a Él
siendo la forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó. Wow, impresionante. Sí, buenísimo. Bueno, qué buen cierre ese. Muy Sí, bueno. bueno chicos, será hasta la Gracias. próxima. Se nos fue el tiempo, les Sí, agradecemos. se nos acabó todo el tiempo. Bueno, Nos están echando de estudios Capture. Se nos está acabando. se nos apagó todo. Ya, chao. Chao.